Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos, colegas, miembros de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, 24 de febrero de 2022, para la sesión de esta sociedad. El tema que nos va a tener en cuenta es cáncer de mama de alto riesgo, hipofraccionamiento moderado versus fraccionamiento convencional. Es un honor y es un placer el tener como ponente a un amigo, a un profesor, al doctor Jesús Armando Félix Leiva, el cual tiene una formación académica, como todos sabemos, también egresado del Centro Médico Nacional del Siglo XXI en el Hospital de Oncología en el año 2000. Su formación complementaria tiene cursos de adiestramiento de radiocirugía en centros hospitalarios en Estados Unidos, al igual que diversos cursos de maestría en administración de hospitales y docencia universitaria. Dentro de su experiencia laboral, sabemos de antemano que estuvo en el Departamento de Radioterapia en el Hospital de Oncología del siglo XXI del año 2000 a 2021, tanto en el servicio de radioterapia como en el servicio de Xavier Knight. Fue profesor titular del curso de radiooncología hasta marzo de 2021 y es expresidente de nuestra Sociedad Mexicana de Radioterapeutas 2018-2020, miembro de Somera, Astro, Alatro y la Sociedad de Radiocirugía. Actualmente es coordinador de programas médicos de la Coordinación Nacional de Oncología del IMSS y jefe de radioterapia del Hospital Ángeles de las Lomas. ¿Va? Este tema es sumamente importante porque sabemos de antemano que el cáncer de mama durante el 2019 en nuestra República Mexicana se registró más de 15,000 casos nuevos y obviamente en el 2020 tuvimos 7,880 fallecimientos con este tipo de diagnóstico, y la edad que más presentó la tasa de mortalidad fue en el grupo de 45 a 59 años y en el grupo de 60 años y más. Por lo tanto, es un tema por lo más importante y es interesante, ya que el papel de nosotros como radiooncólogos es sumamente importante para la adyuvancia en cáncer de mama. Adelante, profesor y maestro Jesús Armando Félix. Gracias. Hola a todos, soy el doctor Jesús Armando Félix Leiva, radiooncólogo, coordinador de programas médicos perteneciente a la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS y soy jefe de radioterapia del Hospital Ángeles Lomas. Agradezco a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, al doctor Luis Héctor Vallardo y a su mesa directiva esta invitación. Para mí es un honor hablar acerca de cáncer de mama, un problema de salud pública. Y en la actualidad, pues, consideramos que la curación de este grupo de pacientes va en incremento y dada la situación actual de la infraestructura de radioterapia y conociendo aspectos radiobiológicos que nos favorecen en el tratamiento de la radiación en este grupo de pacientes, pues vamos a hablar de un tema bastante actual, que es el hipofraccionamiento moderado contra fraccionamiento convencional en cáncer de mama de alto riesgo. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente. De hecho, en mujeres, de acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, pues representa, como ya mencioné, junto con el cáncer de próstata en hombres, una de las neoplasias más importantes. Sin embargo, pues con el desarrollo tecnológico, la medicina personalizada, el pronóstico del cáncer de mama es bueno. De hecho, aquí hay un dato muy importante: la supervivencia a 5 años es cercana al 85%. De ahí nuestro compromiso o nuestra obligación de mejorar nuestras técnicas de radioterapia, de mejorar la seguridad y los perfiles de tratamiento con radiación. Entonces, los estudios clínicos han demostrado que la radiación a la mama completa después de cirugía conservadora, pues sabemos que es equivalente a mastectomía en términos de sobrevida en etapas tempranas, y que el hipofraccionamiento moderado era o es estándar, obviamente, en etapas tempranas. Pero ¿qué pasa entonces con las pacientes de alto riesgo? Sabemos que la evolución de la radioterapia en cáncer de mama ha sido dependiente de muchos factores que vamos a explicar posteriormente. En los años 80, pues el fraccionamiento convencional de 50 Grays
en 25 fracciones, digamos que era el estándar. Empezaron a hacerse estudios en relación a la radiobiología, al alfa beta, al BET, al EQD2, para estimar estos parámetros y compararlo entonces con el tejido sano. De ahí surgió el estudio de STAR Pilot, seguido posteriormente de los estudios ingleses, el STAR A y B, que fueron los estudios pioneros de hipofraccionamiento moderado, evaluando desenlaces oncológicos, cosmesis y toxicidad. Posterior a esto, inició el estudio FAST, el cual evaluó el hipofraccionamiento extremo, y finalmente el Fast Forward, que evaluó el manejo alternado por 3 semanas versus secuencial por 1 semana. Todo esto ha sido acompañado, obviamente, de técnicas de radioterapia y de modalidades de radiación como la radioterapia de intensidad modulada. Entonces podemos concluir que en la actualidad la evolución de la protracción en cáncer de mama implica ya tratar a pacientes en 1 semana con 5 fracciones, y estas se aleatorizan de acuerdo al riesgo para decidir si se van a irradiación parcial de mama o se radia la mama completa. Ahora, hablando específicamente de hipofraccionamiento moderado versus fraccionamiento convencional, pues como ya lo mencioné previamente, el esquema de fraccionamiento óptimo debe de proveer el máximo de destrucción de células tumorales, y esto va a depender de muchos factores radiobiológicos, como es la dosis por fracción, la dosis total, la duración de tratamiento. Tenemos una ventaja desde el punto de vista radiobiológico, y es el alfa beta de las células malignas del cáncer de mama, que es similar a los tejidos sanos, es de 3 a 4 en comparación con los tejidos sanos, que es de 2 a 3, lo que sugiere que una dosis más alta por fracción puede ser más efectivo que un fraccionamiento convencional. Y hablando específicamente de un fraccionamiento convencional, una protracción de 50 Grays en 25 fracciones, pues genera inconvenientes en el traslado del paciente, aumenta los costos, uso excesivo de recursos y aumento en el tiempo de uso máquina. Sabemos que en los países de ingresos bajos a medios, la infraestructura de radioterapia y los indicadores de cobertura y el diagnóstico situacional de los equipos de radioterapia son un problema latente. Por lo tanto, la tendencia es a hipofraccionar. Ahora, ¿cuáles son los estudios, como ya mencioné, o cuáles fueron las características más importantes de los ensayos de hipofraccionamiento? Tenemos los ejemplos típicos de los estudios ingleses, el STAR A y el STAR B, que evaluaron un número muy importante de pacientes, más de 2,000 pacientes en cada grupo. El primer estudio realizado de 1998 al 2002 y el segundo del 99 al 2001, incluyendo a pacientes de T1 a T3A, N0, N1 y con las mismas características en STAR B. La diferencia básica era en el esquema de fraccionamiento. En el STAR A había un esquema de 50 Grays en 25 fracciones, un segundo de 41.6 Grays en 13 fracciones y uno de 39 Grays en 13 fracciones, comparado con el STAR B, que comparó 50 Grays en 25 fracciones contra 40 Grays en 15 fracciones. La opción de dar BUS se presentó en el 60% en el STAR A y en el 43% en el STAR B, con una dosis de 10 Grays en 5 fracciones. También es importante comentar que en este tiempo la irradiación ganglionar pues no era tan usada. Se utilizó más en el STAR A en un 14% versus el STAR B en un 7%. Y la asociación de quimioterapia, como eran pacientes pues relativamente de bajo riesgo, se utilizaban más o menos en un tercio de las mismas. Y existen otros estudios como el estudio de chino y estudios estadounidenses que también marcaron la pauta en relación a el uso de hipofraccionamiento moderado, pero en etapas tempranas.
Otra situación que vemos aquí en esta tabla que ilustra los ensayos de cirugía conservadora e irradiación acelerada de la mama contra protracción normal o convencional o normofraccionada de 50 Grays en 25 fracciones, es el porcentaje de recurrencia local entre los diferentes estudios realizados. Dentro de ellos ya los mencioné como el STAR A, el STAR B, o los estudios canadienses, en donde vemos que las tasas de supervivencia, de recurrencia local, prácticamente eran las mismas. Por lo tanto, pues utilizar 50 en 25 versus 40 en 15, pues era una opción adecuada. Entonces, otra situación también muy importante es valorar la seguridad del tratamiento. En los estudios STARS, las tasas de toxicidad tardía favorecían al grupo de hipofraccionamiento y era muy similar entre ambos grupos. Hay una situación también que está en boga actualmente, que es la cardiotoxicidad y la neumonitis a largo plazo. Y vemos que en los dos grupos pioneros de hipofraccionamiento moderado, STAR A y STAR B, el riesgo de fractura sintomática costal, realmente no hubo, digamos, un incremento entre los diferentes esquemas de fraccionamiento, que utilizó 3, el STAR A contra el STAR B, la fibrosis sintomática del pulmón, de la misma manera. De la misma forma, la enfermedad cardíaca isquémica pues no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, además de ausencia de plexopatía braquial en este grupo de pacientes. Es importante mencionar que en el grupo de STAR A había 26 pacientes y 22 que ya tenían enfermedad cardíaca preexistente y fueron excluidas. Bueno, ¿qué hay acerca de los estudios recientes entonces del hipofraccionamiento moderado versus fraccionamiento convencional en pacientes de alto riesgo? Realmente nos interesa mucho conocer si realmente es segura la posibilidad de radiar en pacientes de alto riesgo que generalmente se someten a mastectomía y requieren de irradiación a las zonas linfoportadoras. Tenemos aquí un primer estudio, el de CAN, que pues evalúa la radioterapia hipofraccionada post-mastectomía, su efectividad y su seguridad. Es un estudio en fase 2, realizado en el Instituto de Cáncer de Rutgers del 2010 al 2014. Se incluyó un número limitado de pacientes, fueron 69 pacientes. Y aquí, bueno, se radiaron pues la pared costal, las zonas linfoportadoras, excluyendo la cadena mamaria interna, y se dio una primera fase de 11 fracciones de 3.3 Grays por fracción, y se dio un BUS de 13.2 Grays en 4 fracciones. También es importante mencionar que se utilizó bolus en todos los pacientes, y la población del estudio, la edad media, es una situación también importante a considerar qué pacientes vamos a incluir en cuanto al grupo etario. La edad media es de 54 años, en etapa clínica 2 eran 91 y la mayoría eran receptores estrogénicos positivos. Una situación también importantísima es que las pacientes se habían reconstruido en más del 50% y se dio un seguimiento a 2.6 años. La toxicidad en piel fue pues 1/3 de toxicidad grado 2. Hubo un dolor pues no específico en la zona radiada de la pared costal, al igual que el linfedema, en un 4.5%, y vemos que la pérdida del implante se presentó en el 24% de los casos y hubo un 3% de recurrencia local. Ahora, en cuanto a la actualización de este estudio a 5 años, pues el objetivo primario era la ausencia de toxicidad tardía menor a grado 3 no relacionada al implante.
y se evaluó la dermatitis tardía, la plexopatía, el dolor en la pared costal y la neumonitis grado 3. Incluía pacientes de alto riesgo, cáncer de mama inflamatoria T4D, con márgenes estrechos, con permeación linfovascular y con receptores hormonales negativos. En este sentido, la ausencia de toxicidad tardía grado 3 no relacionada al implante y de acuerdo a los datos dosimétricos que se obtuvieron, que se ilustran en esta tabla, la dosis promedio al corazón que fue de 1.3 Grays, el B20 del corazón que fue de 0.3, el pulmón ipsilateral, un B15, un B18, cercanos al 24-25%, y la dosis máxima, el plexo braquial de 37.4, se obtuvieron toxicidades grado 1 y grado 2 en relación básicamente a la situación cutánea, fatiga, dolor no específico, linfedema, afección subcutánea, la presencia de telangiectasias en menor grado y otro tipo de síntomas asociados a este tipo de tratamiento. Ahora, considerando las gráficas de las curvas de Kaplan-Meier que están aquí en esta diapositiva, en donde se evalúan estas 67 pacientes, en donde hubo un periodo libre de recurrencia, una supervivencia libre de recurrencia de 92% a 5 años, como está ilustrado en esta gráfica, hasta los 8 años, como se ve en cada rayita por cada paciente, y una supervivencia global del 90%, la cual pues disminuyó después del 6º año en 2, 3 pacientes, y los factores que influyeron en la recurrencia locorregional fueron básicamente la presencia de ganglios linfáticos positivos y el estatus hormonal de las pacientes. El seguimiento entonces a 54 meses, cuyo objetivo primario, como ya mencioné, fue la ausencia de toxicidad tardía menor a grado 3 no relacionada al implante, pues no se notificaron, esto es importante, fue un perfil seguro, no hubo toxicidades agudas o tardías grado 3 y 4, y la tasa de toxicidad tardía de grado 2 fue superior solo del 12% y comprendió el dolor, la fatiga y el linfedema grado 2, que persistieron más allá de los 6 meses posteriores a la finalización de la radioterapia. Solo 3 mujeres, que fueron el 4.6%, tuvieron recurrencia a la pared torácica o ganglionar como primer sitio de recurrencia. Y como ya mencioné, la supervivencia libre de falla local fue del 92% a 5 años y de supervivencia global del 90%. Tenemos un estudio también muy importante, un estudio chino que compara el hipofraccionamiento moderado contra el fraccionamiento convencional en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo sometidas a mastectomía. Los criterios de inclusión fueron un Karnofsky mayor al 60%, todas posoperadas de mastectomía radical con disección axilar, con más de 4 ganglios positivos, con tumores T3 o T4, o que habían recibido quimio neoadyuvante, etapa clínica 3, o con ganglios patológicos positivos. Se excluían aquellas pacientes que tenían cáncer de mama bilateral, que habían tenido radioterapia previa, o que tenían AT supraclavicular o AT demostrada en la cadena mamaria interna. Hubo 2 brazos de tratamiento, un brazo estándar de 50 Grays en 25 fracciones y otro de 43.5 Grays en 15 fracciones. Este fue un estudio de no inferioridad, pues para evaluar estos 2 esquemas, un estudio en fase 3 aleatorizado de no inferioridad, realizado del 2006 al 2008, con un número importante de pacientes, 820, y aquí, pues, lo que llama la atención es que en este estudio chino, fase 3, aleatorizado de no inferioridad, pues se utilizaron electrones de 6 a 9 MEPS, incluyendo la pared costal, los ganglios supraclaviculares y el nivel 2 con radioterapia 2D. Las características de los pacientes están ilustrados en esta tabla. Incluyeron pacientes jóvenes de 49 años en promedio,
tamaños del tumor de 2.5, número de ganglios iban desde 4 hasta 11, con receptores estrogénicos positivos, y se les dio un seguimiento casi de 5 años. El objetivo primordial fue evaluar la recurrencia locorregional. Y vemos en estas tablas de Kaplan-Meier las parámetros de recurrencia locorregional acumulada, y vemos que en el grupo de radioterapia convencional versus en el grupo de radioterapia hipofraccionada no hubo una diferencia importante en ese sentido, como lo vemos aquí, del 8.3 versus el 8.1%, y en supervivencia global vemos que, y de la misma manera, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, como lo vemos en cada uno de estos cuadros. Aquí lo importante es que fue una prueba de no inferioridad y se probó que era un estudio efectivamente no superior y que era igual de efectivo. Entonces, hablando de la toxicidad en este grupo de pacientes de este estudio chino, podemos comentar que la toxicidad fue muy similar en el grupo de hipofraccionamiento contra el convencional, excepto la toxicidad cutánea, y la neumonitis realmente no fue significativa. Pero ya haciendo un análisis más específico de toxicidad tardía, no hubo diferencia estadísticamente significativa en relación a los diferentes órganos de riesgo cercanos, como sería la piel, la posibilidad del linfedema, la disfunción del hombro, el pulmón y cardíaco, de tal manera que pues fue realmente un estudio efectivo en este sentido. Y tenemos otro estudio que compara también el hipofraccionamiento contra la radioterapia convencional después de mastectomía en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, un estudio prospectivo aleatorizado, y aquí básicamente lo que se hace es evaluar desde el punto de vista dosimétrico y de resultados del tratamiento, básicamente lo que ya mencioné: dosimetría, toxicidades agudas, el control local, la supervivencia libre de enfermedad. Se evaluaron a 222 pacientes con 50 Grays en 25 fracciones versus 40 Grays en 15 fracciones, con una edad media de 46 años. Los aspectos dosimétricos obtenidos fue un BET similar de 66.7, un EQ de 2 de 44.7 versus 50 Grays, y en tejido sano 43.35 versus 50 Grays en el grupo de fraccionamiento convencional versus hipofraccionamiento. En este caso, la dosis o la cobertura de la dosis del 90% fue equivalente en ambos brazos, en el grupo de fraccionamiento convencional del 92% y de hipofraccionamiento del 92.5%. Los valores de la media de cobertura del CTB fueron similares, de 48.44 contra el grupo hipofraccionado de 44.8. Podemos ver que la dosis pulmonar fue significativamente menor en el grupo de hipofraccionamiento de 47.7 versus 51.5. La dosis promedio fue de 9.9 versus 10.8 en el grupo de hipo versus radioterapia normofraccionada. Sin embargo, el B20 del pulmón fue similar, al igual que el B30 del corazón en ambos grupos de normofraccionamiento versus hipofraccionamiento moderado. Ahora, desde el punto de vista técnico de radioterapia y la evaluación dosimétrica, vemos que considerando el alfa beta del tumor, que para cáncer de mama es de 4, en el brazo convencional
pues las dosis equivalentes son de 75 grays y en el de grupo hipofraccionado de 66.7. Vemos que el EQD2, que es la dosis equivalente a 2 grays, es de 50 grays versus 44.47 grays. Y el EQD2 para tejidos normales es de 50 grays contra 45.36. Otra situación también importante es que en el brazo de hipofraccionamiento hubo una menor dosis máxima al pulmón ipsilateral, obteniéndose una dosis de 50.68 versus 55.1, obteniéndose una P significativa de 0.01. Y en relación al B20 del pulmón, pues prácticamente fueron similares, 19.7 versus 18.7, pero la máxima de dosis al pulmón fue mayor en el grupo del brazo convencional versus el de hipofraccionamiento. En relación a la posibilidad de toxicidad, vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa a nivel cutáneo, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel de la posibilidad del linfedema, ni en tiempo en cuanto a la posibilidad en semanas de generarse una toxicidad aguda o a largo plazo. Y pues realmente no hubo una diferencia desde el punto de vista dosimétrico y de los resultados de tratamiento en relación al fraccionamiento convencional versus hipofraccionamiento moderado. En cuanto a la recurrencia en este estudio realizado en la India, que ya mencioné que fue meramente dosimétrico y correlacionado con relación a tratamiento, vemos pues las características de los pacientes, algunas cifras en relación a lo que ya mencioné, de recurrencia, de tiempo, de la mediana de recurrencia, de la posibilidad de falla linfática, falla a distancia, eventos de mortalidad, periodo libre de enfermedad en semanas. Realmente no hubo una diferencia significativa. De tal manera que podemos decir que la recurrencia a 3 años fue baja en ambos brazos, de 4.9 en el grupo de fraccionamiento estándar versus 5.8 en el grupo de hipofraccionamiento. Y la media de recaída no fue estadísticamente significativa, con una P del 0.89, mayor en el grupo de fraccionamiento estándar que en el grupo de hipofraccionamiento, que fue en promedio de 109 días. Entonces podemos considerar en este sentido que los resultados en general del hipofraccionamiento moderado en pacientes de alto riesgo que requieran irradiación a la pared costal y a las zonas linfoportadoras hasta el momento, pues son similares y creo que podemos más adelante concluir cuál es el estándar de tratamiento. Y bueno, este es un modelo muy bonito en relación al costo-efectividad del hipofraccionamiento, pues, comparando el hipofraccionamiento versus el tratamiento convencional para pacientes de alto riesgo. Tenemos aquí el modelo de Marlop, en donde las mujeres que se someten a mastectomía y tienen un cáncer de alto riesgo, pues se pueden ir a radioterapia convencional o a radioterapia hipofraccionada. Aquí en el modelo de Markov podemos ver que las pacientes pueden estar pues sin evidencia de enfermedad, pueden tener recurrencia local o pueden tener metástasis a distancia o pueden fallecer, que es lo que no queremos. Desde el punto de vista costo efectivo, podemos concluir que el hipofraccionamiento podría sustituir el fraccionamiento convencional en pacientes de alto riesgo y vemos
la diferencia en cuanto a precios, por ejemplo, en China, del tratamiento convencional contra el hipofraccionamiento, la efectividad, igual en Francia y en Estados Unidos, y vemos que pues obviamente el tratamiento hipofraccionado es costo efectivo y puede sustituir al fraccionamiento convencional y es igual de efectivo en cuanto a control local, en cuanto a perfil de seguridad y en cuanto a resultados de tratamiento. Ahora, este es también otro estudio también importante, es una encuesta realizada en línea en octubre del 2019 a marzo del 2020, se realizó en Europa y el objetivo fue evaluar la preferencia de prescripción. Le preguntaban a los radiooncólogos, ¿tú qué prefieres, hipofraccionar o dar un fraccionamiento convencional en las pacientes con cáncer de mama e identificar qué factores influían en los radiooncólogos en decidir dar manejo convencional versus hipofraccionamiento? Y vemos aquí en este mapa el porcentaje de preferencia de los radiooncólogos en un color intenso verde del 75 al 100% y va disminuyendo disminuyendo el color en cuanto a la preferencia que tenían de usar hipofraccionamiento para radiar la mama completa, que sería en este caso la utilización de hipofraccionamiento en el 60% cuando radiaban solo la mama, el 33% y el 40% que pues podían usar una o otra técnica. Esto era en el ámbito académico y en el ámbito privado vemos que el porcentaje era pues cercano al 50%, otros preferían solo el normofraccionamiento y el resto podían usar una u otra técnica. Y vemos aquí la irradiación a toda la mama más cadenas ganglionares, cómo disminuye la preferencia tanto en el ámbito público como no público de la utilización del hipofraccionamiento. Sin embargo, vemos que en la práctica académica o pública, pues realmente la preferencia de utilizar hipofraccionamiento es cercano al 40%. Algunos prefieren todavía seguir usando normofraccionamiento cuando incluyen cadenas linfoportadoras y a otros, pues el 20% pueden utilizar una u otra modalidad. Y vemos que aquí, que en la práctica privada, pues solo el 20% utiliza hipofraccionamiento, utiliza normofraccionamiento cuando incluyen cadenas ganglionares, y este grupo de aproximadamente el 10% utiliza una u otra técnica. En cuanto a la preferencia del fraccionamiento convencional en esta encuesta, post-mastectomía, y este es un aspecto muy, muy importante de la cirugía oncoplástica, vamos a hipofraccionar a los pacientes. Bueno, pues de la misma manera se hizo la encuesta y vemos que en la práctica académica el hipofraccionamiento, el porcentaje es de aproximadamente el 30%, 35% que utilizan hipofraccionamiento, seguido de un porcentaje mayor de alrededor del 40-50% de los que usan normofraccionamiento y de un porcentaje mínimo que utilizan una u otra. En la práctica privada vemos que solo el 20% utilizan hipofraccionamiento, la mayoría sigue utilizando normofraccionamiento y este porcentaje mínimo les da lo mismo. Entonces, pues vemos que en este sentido, ya en este cuadro sin reconstrucción mamaria, de la misma manera, pues el porcentaje
de encuestados y que hacen hipofraccionamiento anda alrededor del 20% en la práctica pública versus en la no pública, y vemos que la mayoría de los encuestados en la práctica privada utilizan normofraccionamiento. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que influyeron para que los radiooncólogos en esta encuesta de pacientes que utilizaban un esquema o no de hipofraccionamiento decidieran hacer un esquema corto? Muchos tomaron en cuenta la edad de la paciente, 51.4%, la inclusión de zonas linfoportadoras, un 46.9%, cuando era requerida la irradiación a la cadena mamaria interna. Otros consideraron como factor de decisión la etapa clínica, al igual que un tercio, el 31.6% de los encuestados, la presencia o no de cirugía oncoplástica para decidir si el paciente se iba a normofraccionamiento o se iba a hipofraccionamiento moderado. Entonces, ¿cuál es el futuro? En este sentido está en curso el estudio Alliance, un estudio en fase 3 de hipofraccionamiento en pacientes postmastectomizadas con reconstrucción mamaria. Este estudio está en curso y va a incluir a pacientes en etapa clínica 2 y 3A con mastectomía o con ganglio centinela y o disección axilar, y aparte posibilidad de reconstrucción mamaria, y se va a hacer un brazo estándar de 50 Grays en 25 fracciones y uno que se está llevando a cabo igualmente de 42.5 Grays en 16 fracciones, y el objetivo primario es la tasa de complicación de reconstrucción. Abrió en el 2017, la población objetivo es de 880 pacientes. Los volúmenes de tratamiento serán la parrilla costal o la mama reconstruida, la axilar, la región supraclavicular y la cadena mamaria interna en caso necesario. Otro estudio también que nos va a dar respuesta a esta pregunta es en pacientes que se someten a cirugía oncoplástica o reconstrucción mamaria inmediata. En este estudio del Dana-Farber están incluyendo pacientes en etapa clínica 1 a 3, ya sea sometidas a mastectomía con disección de ganglio centinela y o disección radical de axila, a los dos grupos, al brazo estándar de 50 Grays en 25 fracciones y o el esquema de hipofraccionamiento. Aquí, en esta situación, pues vemos que el estudio abrió en el 2008 y la población objetivo son 440 pacientes. Los volúmenes de tratamiento incluir son la parrilla costal y la mama reconstruida, la región supraclavicular y cadena mamaria interna, que pueden ser opcionales. Bueno, entonces mi mensaje y la conclusión de mi plática, esto lo dejaré abierto a discusión y a preguntas. Podemos decir que el hipofraccionamiento moderado en cáncer de mama es un tratamiento seguro y eficaz, que el hipofraccionamiento moderado es costo efectivo, que ya vemos incluso a través de los resultados del Fast Forward, que dar también 5 fracciones es costo efectivo, con tangenciales, incluso con 3D. Se está llevando también el estudio de este esquema ultra hipofraccionado de 5 fracciones para incluir o no las cadenas ganglionares, y pues podemos concluir entonces que el hipofraccionamiento moderado es el manejo estándar para pacientes que requieren radiación a toda la mama. El estudio de Wang en el 2019, el chino que mencioné y que se hizo con electrones, pues demuestra que es posible utilizar hipofraccionamiento en pacientes de alto riesgo que ameriten radiación postmastectomía en este grupo de pacientes con locorregionalmente avanzados. Entonces, desde mi punto de vista y en la actualidad, el hipofraccionamiento moderado, dado su perfil de seguridad, la dosimetría, acompañado de los resultados
oncológicos. Se ha convertido ya en un estándar para el manejo de cáncer de mama, no solo de bajo riesgo, sino de alto riesgo. Dejo esto a consideración, a discusión, y bueno, pues con esto quedo atento a sus preguntas. Les doy las gracias a la Sociedad Mexicana de Radioterapia por invitarme a esta sesión, a este tema tan interesante y ver pues la discusión, y estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho su atención y espero haber dejado un buen mensaje. Muchísimas gracias. Excelente plática. Felicidades, doctor Armando. Estamos abiertos a preguntas, comentarios por medio del chat. Cualquier pregunta, por favor, compañeros, miembros de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, háganla favor de enviar. De hecho, ya hay una, doctor Armando, preguntan más bien, ¿qué ventajas tendría la IMRT contra 3D en hipofraccionamiento moderado? Ok, en ese sentido creo que la infraestructura de radioterapia es importante en todos los escenarios, tanto de mama como de otras zonas anatómicas, y considero que utilizar 3D versus IMRT pues es algo relativo. Haciendo una buena planeación en 3D con una técnica correcta y tratando de disminuir o cumplir con las restricciones a los órganos de riesgo, definitivamente no es necesario así estrictamente la utilización de IMRT. Es lo ideal, utilizar una técnica lo más moderna, lo más versátil. Tomoterapia es una opción, creo yo, muy adecuada para tratar a los pacientes con cáncer de mama, y de hecho se ha demostrado que en términos generales ha demostrado una eficacia en cuanto a control local y resultados oncológicos en cuanto a toxicidad, pero no es necesario, creo yo, y no hay una diferencia, y eso lo demuestra el estudio de Fast Forward de radiación con tangenciales, que puede utilizar 3D conformal. Entonces depende, creo que del hospital. Eso sí, utilizar 2D, considero yo que pues ya en la actualidad lo mínimo es 3D conformal, y definitivamente yo creo que debe haber estudios a futuro que comparen desde el punto de vista de técnicas, comparar 3D versus IMRT o VMAT, pero definitivamente pues no hay una conclusión respecto a. Yo creo que depende mucho de la destreza, del contorneo, del físico, quien hace la planeación. Pero bueno, yo sinceramente estoy a favor de una técnica moderna de radioterapia, en especial en pacientes jóvenes con tumores del lado izquierdo, utilizar IMRT, y si es posible hacer técnica de contención respiratoria o Brett Hall. Ese es mi comentario respecto a la pregunta del doctor Vázquez. También nos están felicitando por la plática y nos están preguntando que si a nivel de la radioterapia, a nivel público, sabemos alguna tasa o la cantidad de pacientes que se han sometido a este manejo de hipofraccionamiento en adjuvancia. Mi profesora, la doctora Judith Huerta, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, tiene una casuística importantísima. Ella fue una de las pioneras del hipofraccionamiento moderado en cáncer de mama, tanto en etapa temprana como en cáncer de mama de alto riesgo. Y yo creo que hay miles de pacientes tratadas con hipofraccionamiento moderado en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. De hecho,
considerando la situación de costo-efectividad y los tiempos de espera de radioterapia, que es un problema latente en nuestro país, dada la infraestructura limitada de la radioterapia en países de ingreso medio o países de ingresos bajos, y de acuerdo al desarrollo sostenible y los planes para poder implementar aceleradores lineales, pues nos queda hipofraccionar en los escenarios clínicos correspondientes. Ejemplo típico: cáncer de recto, cáncer de mama, en fin. Creo que hay una casuística real, no tengo, pero hay una experiencia muy grande en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en cuanto a hipofraccionamiento moderado, no solo en etapas tempranas, sino en etapas avanzadas. Y creo que los europeos están a favor ya de radiar de forma general a todas las pacientes, tanto de bajo riesgo o de alto riesgo, con hipofraccionamiento moderado, inclusive darles el bus. Nos están preguntando que hay un grupo que tiene incertidumbre de manejar el tratamiento hipofraccionado en cáncer de mama inflamatorio. ¿Usted qué piensa, doctor Félix? Hay estudios, como ya mencioné, que incluso hay encuestas ya a expertos, dentro de ellos al doctor Philip Powerman, uno de los líderes en Europa, que considera que no hay ninguna contraindicación para radiar a pacientes de alto riesgo, incluyendo cáncer inflamatorio. En fin, como radiooncólogo, creo que tienes que tener la noción de una planeación óptima, de que probablemente tengas que usar bolus o dar un bus a la zona de la pared costal para que pues esa zona quede con una cobertura correcta. Pero aquí lo importante es proteger los órganos de riesgo, y como ya vimos en los estudios ingleses, en el estudio chino, realmente pues no hubo una diferencia significativa en cuanto a toxicidad en todos los órganos de riesgo. Incluso la toxicidad favoreció o fue menor al grupo de hipofraccionamiento moderado, de tal manera que el hipofraccionamiento moderado de 40 en 15 es una opción viable y que debe ya de aplicarse de forma rutinaria. A lo mejor hay puntos de vista diferentes, pero pues es una opción ya considerada estándar. Sé que puede variar de acuerdo al contexto, como tú decías, público versus privado, pero tenemos que tomar en cuenta para una paciente a lo mejor añosa, una paciente foránea, que no esté en condiciones generales para ir 5 semanas versus 3 semanas. Entonces, creo que es bastante favorable y hay un nivel de evidencia suficiente para ya considerarlo un estándar de manejo. Otra pregunta dice: ¿considera que el hipofraccionamiento moderado es estándar en pacientes post-mastectomía? De acuerdo a lo que ya mencioné, y el estudio chino es el más grande, con más de 800 pacientes, aunque ellos utilizaron electrones, incluso utilizaron 2D, Luis, creo que demostraron ellos que no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a toxicidad y en cuanto a desenlaces oncológicos y en cuanto a periodo libre de recurrencia y supervivencia global. Una pregunta interesante: ¿qué estudios han evaluado la cariotoxicidad a más de 15 años con estos tratamientos hipofraccionados en mama izquierda? Creo que esto se está viendo, se está estudiando. Realmente, pues ahorita con el seguimiento que se ha dado en los estudios que mencioné, que fue de alrededor de 5 años, pues no hay una
conclusión respecto a esto, pero si vas a utilizar un hipofraccionamiento moderado o ultra hipofraccionamiento, creo que tienes que considerar factores como la edad del paciente y la expectancia o la etapa clínica para poder utilizar una técnica correcta. Si tienes breath hold, utilizarlo y utilizar cualquier opción que disminuya la toxicidad cardíaca. De hecho, es una situación que desde mi punto de vista se debe tomar mucho en cuenta. De ahí la necesidad de utilizar una imagen guiada en este grupo de pacientes. Es importante. No nada más es la imagen de verificación inicial. Yo creo que establecer un ritmo de imágenes cada tercer día o por lo menos cada semana, dependiendo de la carga de trabajo de cada centro, pero sí es importantísimo considerar a las pacientes con cáncer de mama izquierda para que pues a largo plazo no vayan a tener isquemia o problemas en el pericardio inducidos por la radiación. Sí, mencionan y preguntan qué dosis para el hipofraccionamiento moderado usted es el que considera mejor. Pues hay varios, el de 40 en 15, el de 42.5 en 16 fracciones, hay esquemas de 13, de 11, pero creo que el que más utilizamos nosotros es el de 15 fracciones. Y bueno, pues en ese sentido conocemos ya las restricciones para de 40 en 15, en cuanto a la dosis que debe llegar a la mama contralateral, al pulmón ipsilateral, al pulmón contralateral, al corazón y a todos los órganos de riesgo. Y si nos apegamos a estos constraints, creo que va a haber buenos resultados, tanto cosméticos como de toxicidad aguda y a largo plazo. Entonces considero que pues definitivamente este es el esquema más común, el de 15 fracciones. Sí, es importante el tener este concepto para todos. Y de hecho, eso estaban ahorita preguntando, que ante la necesidad que se tiene en todos los centros públicos, que si se va a hacer algún consenso sobre el manejo del tratamiento hipofraccionado a nivel nacional. Eso sería algo importante y relevante para todos. Creo que es una excelente idea, una excelente aportación. En el Instituto Mexicano del Seguro Social hay 10 unidades de radioterapia bueno, eran 29, 28 aceleradores lineales y sabemos que necesitamos de forma imperante pues la optimización de los recursos de radioterapia. Sabemos que hay situaciones en términos generales que a lo mejor impiden colocar más aceleradores lineales, de tal manera que instituciones o sectores del IMSS, ISSSTE, Salubridad, debemos de reunirnos para hacer un consenso y quizás también si el sector privado, y como lo vimos en las encuestas europeas, también varía de acuerdo al sector privado público, poder hacer este consenso y ya considerar el hipofraccionamiento moderado como una opción ya general y estándar para todas las pacientes. Sí, porque yo creo que estaría hasta mejor plasmarlo o que se quedase en la guía de la práctica clínica a nivel institucional. Yo creo que tendría mucho más peso. Así es, Alejandro. Y te repito, estuve revisando encuestas sobre la situación de la preferencia o no de utilizar hipofraccionamiento moderado, y la mayoría a los que encuestaron, excepto
al doctor Gruber en Europa, él menciona que pues considera que en pacientes que se les hace reconstrucción mamaria, él prefiere todavía la dosis estándar. Entonces, pues hay detallitos que se tienen que ir evaluando, como pues la utilización o no de bolus, la situación dosimétrica, en fin, pero los estudios que están ahorita ya publicados demuestran, insisto, que es un tratamiento con un perfil seguro. Ya vienen en evolución los estudios que ya mencioné y creo que nos van a dar respuesta a esta pregunta y seguramente van a confirmar que es un tratamiento correcto. Una pregunta. Mencionan que obviamente no hay ninguna duda del beneficio y la evidencia basta del hipofraccionamiento en mama conservadora. Sin embargo, hay ausencia de evidencia de calidad de esquemas de hipofraccionamiento en pacientes mastectomizadas, aún más del lado izquierdo, y que se necesita irradiar la zona ganglionar. Precisamente ese es el objetivo de esta plática, generar esa controversia, porque el estudio más grande es el estudio chino, el que mencioné al final, donde se trataron con electrones y con técnica 2D. Y ellos demostraron que no había diferencia en cuanto a toxicidad cardíaca. Y los estudios pioneros, el STAR-A y STAR-B, pues fue en etapas tempranas, pero los previos también que mencioné de etapas de alto riesgo, pues nos han demostrado una toxicidad, digamos, importante con la inclusión de zonas linfoportadoras. Sé que hay opiniones divididas, pero se tiende ya a dar hipofraccionamiento moderado en todos los escenarios y yo creo que depende mucho de la técnica y de la buena radioterapia que vas a hacer, no una radioterapia, pues, digamos, convencional o mal hecha. No, obviamente hay que tener los controles de calidad bastante elevados para no tener tanta toxicidad. Pero esto va en evolución y creo que la respuesta se va a tener en unos años Sí, y la tendencia es en la radioterapia es hipofraccionar. sí. Es un gusto, la verdad, observar esta participación tan vasta que hemos tenido por parte de nuestros miembros. Y al igual, me da gusto comentar que tenemos ahorita 240 asistentes. Tenemos desde Bolivia, Cuba, Ecuador y Guatemala. Y también es un gusto comentarles que el presidente de la sociedad de Somera me está comentando que la misma sociedad va a incidir o va a comenzar a hacer este consenso sobre el hipofraccionamiento de cáncer de mama. Yo creo que es una muy buena decisión y somos bastantes para tener bastante peso. Muy bien, me parece una excelente idea y agradezco a Luis Héctor su apoyo. De hecho, creo que la idea es hacer consensos, unirnos como radiooncólogos mexicanos y participar con las demás sociedades a nivel latinoamericano, a nivel internacional con ASTRO, con ESTRO, para que nuestra radioterapia pues siga mejorando y encontrar la estrategia de acceso, de oportunidad de acceso al tratamiento con radioterapia. Este es uno de los indicadores muy importantes porque en el sector público adolecemos de un acceso oportuno al tratamiento de inicio de radioterapia. Los tiempos de espera definitivamente nos aquejan. Estamos a 3 meses en algunos centros, no estoy diciendo que en todos, para iniciar a los pacientes con radioterapia. Y pues tenemos que hacer algo, alguna estrategia a corto, a mediano, a largo plazo. Y de esta manera, con lo que tengamos, hacerlo bien y tener la noción de que pues hacer una buena planeación, un buen contorneo, una evaluación correcta del plan, nos va a llevar a resultados favorables y a una seguridad para nuestros pacientes.
Y creo que es una excelente idea de parte de Somera y pues yo creo que todos vamos a cooperar. Sí, sí, bueno, estamos ya para finalizar esta muy buena plática que hemos tenido. Muchas gracias, doctor Armando, por esta aportación tan valiosa. Y yo creo que hemos obtenido algo bastante importante como sociedad, poder hacer un buen consenso y tener este papel, este documento va a ser importante a nivel nacional. Alejandro, te agradezco mucho tu excelente participación, discusión acerca de este tema tan importante. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Radioterapia, al doctor Luis Héctor Vallardo, a todos mis colegas mexicanos y a los que nos están viendo fuera del país, esta oportunidad de revisar este tema tan importante. Y pues yo les agradezco mucho esta invitación y para mí fue un gran honor participar en esta sesión académica de Somera. Y pues no sé si hay algún otro comentario, doy las gracias y pues me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias amigos, colegas, miembros de Somera por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche. Nos vemos después. Buenas noches a todos, gracias. De nada.